Hola compañeros, buenos días, me da mucho gusto saludarlos, ya me enredé un poquito. Eh, por X o Y razón, ya saben, de pronto no transmito, pero en esta ocasión pues ya tenía yo muchas cosas que aportar, varias, pero quiero puntualizar en una noticia por allí de este país, hermoso nuestro país, México. El fin de semana vi un programa llamado El Chamuco. Interesantísimo, muy bueno, se los recomiendo. Y estuvieron como invitados dos hombres periodistas que tienen un programa llamado así, sin embargo MX me parece, los periodistas Álvaro Delgado y otro personaje por allí. Muy buenos, muy buenos. Y Páez Varela creo que se apellida este otro. Excelentes, la verdad es que son muy buenos. Me llamó la atención, entre otros comentarios que verdaderamente fueron interesantes y muy importantes en cuanto a que pues están en lo cotidiano, lo contemporáneo de nuestro pueblo y creo que este que voy a hacer es respecto al mundo, aunque hay diferencias contextuales. El Fisgón, un caricaturista que igual se los recomiendo, comentó que en México la derecha se estaba fracturando. La llamada derecha, PRI, PAN, PRD y todos estos grupúsculos de individuos que tienen ciertas características en común, sobre todo ciertos estilos de vida. A lo que me parece que Álvaro Delgado le comentó que no veía esa fractura, que más bien era una especie de concentración, etcétera. Me pareció muy argumentada y muy inteligente su intervención. Sin embargo, difiero un poco de esto debido a que estoy un poco más con la teoría del Fisgón. La llamada ala conservadora se está fracturando. Pero vamos, ¿por qué considero esto y por qué pienso que igualmente el Fisgón tiene razón y Álvaro quedó un poco desmenuzado en esta teoría, no la alcanzó a integrar? A mi juicio, por supuesto, no por esto demerito el excelentísimo trabajo de este buen hombre. Véanlos, por favor, son excelentes. Tienen un programa diario, lunes a viernes a las 6 en Sin embargo MX. Son excelentes. Bien, vamos a ver. Conservadores. Qué es un conservador? Porque me imagino que muchos de ustedes han considerado, bueno, hablan de conservadores, yo soy conservador, etcétera, etcétera. O los únicos conservadores que tengo a mi lado son los que conservan los alimentos, los hacen no perecederos, los mantienen en en una especie de estatismo. Sí, efectivamente, de allí viene algo así. Conservadores en este sentido, como lo plantearon nuestros grandes periodistas, es que son aquellos, según también algunos libros de texto, y si lo buscan por allí en la wiki, van a ver que dice algo bien básico. Son aquellos que pretenden conservar sus privilegios. Y ya, privilegios le aumentan de clase social, privilegios en cuanto a que pues tienen mayores oportunidades, tienen un estilo de vida privilegiado, entre comillas, etcétera. Esa es una, pero hay otro tipo de conservadores. Por esto es que creo que sí se están fracturando. Vamos a ver. Los conservadores que pretenden conservar sus privilegios de clase social se fundamentan principalmente en el recurso económico, en los bienes y servicios. Estos a favor no de un desarrollo integral del ser humano, porque pues si así fuera no serían conservadores ni estarían enriqueciéndose, sino que nutrirían a la humanidad. Vamos que entonces estos conservadores que pretenden la conservación de su estilo de vida que fundamenta principalmente el placer a través de sus sentidos. Eso es todo. Son superficiales, son banales, no tienen ideología, su supuesta ideología que no lo es el dinero, ni siquiera es realmente el dinero, sino lo que a ellos en la materia individual les circunda y les aporta a sus sentidos.
sentidos, a sus placeres básicos de sentir una camiseta, sentir unos tenis o un calzado, vamos a ponerle. Y ellos ya vienen imaginando a partir de estos elementos básicos de protección del cuerpo que pertenecen a tales o cuales marcas y esto les da un ego inmenso de creer que son a partir de su soberbia superiores, etcétera. Esos son los conservadores muy básicos que pretenden, repito, el conservar sus bienes y servicios. Precisamente, muchos son así, estos ricos, millonarios, semirricos, y muchos quieren aspirar precisamente a estos supuestos placeres. Bueno, esa parte es la que se está quedando. Esa parte es la que está desechándose como ya el sobrante del conservadurismo. Ahí está la fractura. Como no tienen ideología, como su aparente ideología es el dinero, no tienen un fundamento, no tienen planes políticos, no tienen absolutamente nada. Y bueno, entre los que están allí encabezando a estos conservadores que tienen absolutamente nada, su emblema, su punta de lanza, entre comillas, en estos días, que son muy pocos, es una mujer senadora de la República llamada Xóchitl Gálvez, la cual no tiene ningún tipo de ideología. Bueno, vamos a dejarlos allí. La fractura. Hay otro tipo de conservadores. Estos sí tienen ideología, pero es una ideología que como precisamente dicta el nombre, dice el nombre, es eh, eh, conservadora, estática. ¿Qué quiere decir? La naturaleza, como ustedes observan a sus alrededores, cambia. Todo cambia, dicta por allí una sentencia. Y efectivamente observen que todo cambia. Nosotros mismos estamos cambiando. Apenas hace pocos minutos éramos jóvenes, lo digo por mí, y ahora ya somos hombres adultos, ya casi viejos. ¿Esto es malo? Por supuesto que no, porque es parte del desarrollo de la naturaleza misma. Lo que está allí frente a nosotros, el llamado objeto, siempre está en constante cambio y modificación. Bien, para que nosotros podamos percibir el objeto, hacemos uso de los sentidos, son nuestras herramientas, posteriormente emociones, sentimientos, ideas, conceptualizaciones. Digamos que yo frente a mí tengo un árbol y conceptualizo en mi mente una imagen a la que intento que no se me vaya, que la retenga para poder sacar el resumen de lo que es un árbol, porque el árbol real se está cayendo en pedacitos, se está denigrando, está en el llamado devenir. Entonces me permito con mi mente, con la imaginación, generar una síntesis de lo que creo que es el árbol. A esto le llamamos concepto. El concepto permanece allí, pero la realidad está cambiando, cambia, etcétera, etcétera. Digamos, por ejemplo, que en la antigüedad Aristóteles, así como Platón, su maestro, consideraban que el concepto gato, voy a poner un ejemplo muy burdo, y pues, pero con esencia precisamente neoplatónica y neoaristotélica, el concepto gato está allí como que es el molde y todos los gastos que están frente a mí, todos los de la realidad cambiante, mueren, se reproducen, son eso, la realidad, pero el concepto gato es eterno. Por eso creo que ya encontré la eternidad. Error. No es así. Encontrar, bueno, la eternidad, consideren que es como un toque o estar al borde de encontrar a Dios o la suprema verdad. La eternidad, claro, frente a la temporalidad que es el mundo y nosotros en esa temporalidad. Por esto los conservadores creen mucho en esto de los conceptos, son neoplatónicos. Bueno, ese concepto que está aquí en mi mente creyendo que es el gato eterno frente o al molde, frente a todos los gatos que están en la realidad, no es tampoco eterno, porque la realidad se está modificando. Tenemos una teoría moderna de hace más o menos 200 años. Todos los animales, plantas y objetos se modifican. Hoy son gatos, mañana ya no lo serán. ¿Quién sabe qué serán? Habrá modificaciones.
seguramente. El hombre que hoy conocen dejará de ser el hombre que conocen, porque dentro de unos cuantos cientos o miles o tal vez millones de años, nuestra teoría evolutiva es que ya no serán lo que hoy. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, efectivamente. Pero hay signos que nos van indicando que quedamos allí, en algo. Bueno, esos conservadores conceptuales tienen efectivamente un constructo o varios conceptos que les permiten y que tratan de conservar una especie de estabilidad conservadora, evidentemente, una especie de estatismo frente a lo que cambia, que les da pánico el cambio. Pero el mundo ha cambiado, el mundo está cambiando. Y lo que ellos pretenden es que todos estos cambios se amolden a lo que ellos creen. Son muy violentos por esto. Y se dicen tener la verdad absoluta a partir de que creen que el concepto es inmutable, no cambia. Error. Eso es un pensamiento neoplatónico, es un pensamiento que posteriormente se nutre con el cristianismo. Y bueno, aquí ya notaron que está la fractura de conservadores. Conservadores que creen que o pretenden conservar sus privilegios de clase, de estilo de vida, enmarcado este por el placer que les otorgan sus sentidos de manera individual, no colectiva, sino individual, son soberbios y egoístas. Se fracturó este conservador con el siguiente conservador, que es el que pretende conservar el concepto que tienen desde hace cientos de miles de años frente al mundo que verdaderamente es cambiante. Notan que los dos son infuncionales al ser humano y a la naturaleza, al nicho y a la ecología. Por esto estos conservadores últimos que les comento, conceptuales, con sí una ideología de cientos de años atrás, se les puede llamar fascistas, a partir de que creen que han tocado la divinidad con tener conceptos que aparentemente son eternos. Si lo van predicando en las calles, están en su derecho, por supuesto, pero no han solucionado esta contradicción entre inmortalidad y mortalidad. Un tema fascinante que después les tocaré. Bueno, esta es mi argumentación con respecto a que efectivamente hay una fractura entre los llamados conservadores, conservadores que pretenden que su estilo de vida sea eh, siempre el mismo, basado en el dinero, y conservadores que creen que el concepto que tienen en este momento y que pues toda una gama de conceptos y de ideología se mantenga firme frente a los cambios que ocurren en la realidad sociocultural, natural, universal. Es decir, que es como querer detener el flujo del océano con una mano. Acabarán siendo destruidos completamente, pero son peligrosos porque se ponen muy violentos. Allí tienen a este individuo mediocre de Frena, allí tienen a un Verástegui, este es peligrosísimo. Junto con todos estos conservadores, apenas Sandra Cuevas, esta alcaldesa igualmente mediocre de la Miguel Hidalgo, me parece, o de la Cuauhtémoc, no recuerdo el cual, bueno, por allí anda esta mujer. Se fue a reunir en Estados Unidos con conservadores radicales, los que creen tener la verdad absoluta. No hay verdades absolutas, pero ellos creen que sí, realmente no lo saben fundamentar bien, pero se sienten divinizados por estos conceptos que tienen y con esto pretenden que nada se mueva. Ya ven el miedo que tienen a la libertad en cuestión de género, a la libertad de la mujer en cuestión de su rol como tal, a la libertad del mismo hombre en su rol como tal. Estos van cambiando los roles, van cambiando los escenarios, van cambiando todo, va cambiando, pero estos no aceptan el cambio, le tienen un pánico a este cambio. Y por esto es que, repito, se vuelven violentos. Ahí está la fractura, fractura entre, repito,
Con esto acabo. Conservadores que pretenden conservar sus privilegios de clase porque adoran el dinero, sus sentidos, egoístas, ególatras, soberbios y conservadores conceptuales de ideas antiquísimas que no permiten la suposición de que la naturaleza es cambiante y aquello que pretende un cambio, entonces ellos simplemente se lanzan para que no haya esos cambios, como lo que está ocurriendo en este momento con los llamados libros de texto. Bueno, espero que les haya servido un poco la información. Vean este programa. Les voy a narrar en algún otro momento otro de mis puntos de vista. Me parecen muy interesantes los temas que están al día en este nuestro hermosísimo país. Y bueno, recuerden que siempre hay que apoyar al otro, siempre hay que estar en contacto con el otro, siempre hay que estar precisamente en comunidad, y siempre hay que estar en una constante renovación. Poesía es creación, hay que crear. Y bueno, les recomiendo para que lean algo respecto un poco a esto, lean a Ricoh, a Castoriadis, son excelentes en estos temas. Bien, compañeros, muchas gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho, me da gusto saludarlos. Nos vemos.